Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este podcast en el cual lo titularé Regímenes exceptuados. La temática a tratar el día de hoy es la de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Mi persona, quien les habla en este podcast, Guillermo José Ramírez Duarte, estudiante de Derecho de octavo semestre de la Universidad del SINU. Como índice de esta pequeña relatoría, tenemos 5 puntos indispensables, los cuales vamos a tratar en el día de hoy, los cuales son los siguientes. El primero, el nombre y definición de este régimen. Dos, la norma que lo regula. Tres, la jurisdicción que lo ha estudiado. Cuatro, el nombre que se le da a esa norma, a esa prestación económica. Y quinto, pero no menos importante, el ámbito de aplicación a quién se le aplica en este caso. También tenemos como puntos indispensables a abordar en este podcast cuáles son esos requisitos para tener las pensiones, en este caso de jubilación ordinaria, de aportes a pensión, de invalidez, de retiro por vejez y de muerte, en el cual se divide en dos partes, las cuales a lo largo de este podcast iremos a analizar. Como un aspecto esencial también dentro de la relatoría de este podcast, quise establecerles un objetivo eh, mediante el cual se garantiza que mediante la ejecución de este podcast se pueda compartir información sobre algunos de los aspectos más esenciales e indispensables de este régimen, como lo es el de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Bien, para entrar en materia, entonces comenzamos con el índice primero de la relatoría de este podcast, el cual lo titulé Nombre y definición. Para entrar a detalle en cuanto a este régimen, hay que señalar que fue creado por la Ley 91 de diciembre del 29 de el año 1989 como una cuenta especial de la nación con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tendrá más del 90% del capital desde su creación hasta la fecha. La fiduciaria, la predomina, ha sido la entidad encargada del manejo de los recursos económicos del FNPSM. Bien, como definición inicial tenemos esta, el conocimiento basado en la investigación de que fue creado por la ley 91 de diciembre del 89. Como segundo aspecto esencial a tocar, tenemos también qué norma lo regula, qué norma establece este régimen exceptuado. Como se los mencioné anteriormente, es la ley 91 del 1989, la cual creó este fondo de prestaciones sociales. También así se establecen otras leyes concordantes a esta, como lo son la ley 100 del 93, la cual indica que se crea el Sistema de Seguridad Nacional Integral y se dictan otras disposiciones. Tenemos también la ley 114 del 1913, por la cual se crean pensiones de jubilación a favor de los maestros de escuela. Especialmente se creó la pensión de gracia con el fin de reconocer la labor de aquellos docentes de enseñanza primaria que hubieran prestado su servicio por un tiempo no menor a 20 años. Consiguiente a esta, también tenemos la ley 116 de 1928, la cual hizo extensión el derecho a la pensión de gracia tanto a los empleados y profesores de las escuelas normales con los inspectores de instrucción pública. Este como segundo índice a tratar. Pero no solamente tenemos estas leyes que evidencian un aspecto esencial de este régimen exceptuado, también tenemos un acto legislativo, el cual es del primero de 2005, el cual estableció que los docentes del sector público que se vincularan antes de la ley 812 de 2003 tienen su régimen pensional bajo las normas previstas a dicha ley. También tenemos un decreto el cual se evidencia mediante el 3752 de 2003, el cual indica que se reglamentan los artículos 81 parcial de la ley 812 de 2003 y 18 parcial de la ley 715 de 2000.
de 2001 en relación con el proceso de afiliación de los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Pero bien, ahora entonces, habiendo mencionado la definición de este régimen y cuáles son las normas o las leyes que lo regulan, tenemos un aspecto bastante esencial que es cuál es la jurisdicción que lo ha estudiado, qué tipo de jurisdicciones, qué tipo de sentencias, qué tipo de pronunciamientos legales, perdón, han existido durante determinado tiempo sobre este régimen. Y es por eso que mediante una investigación realizada con anterioridad, pudimos encontrar que la Corte Constitucional de Colombia ha emitido diversas sentencias sobre este régimen, destacando sentencias como SU, que es una sentencia de unificación, la cual es la 014C de 2019, la cual indica que la sentencia de unificación establece los factores para liquidar las pensiones de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Tenemos también otra sentencia de unificación, la cual es la 00569 de 2019 del Consejo de Estado, la cual establece los regímenes pensionales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Tenemos una sentencia tipo T, la cual es la 142 de 2022, una sentencia un poco más reciente, la cual indica un derecho de petición en materia pensional, seguridad social y mínimo vital, en donde se establece la vulneración por trámite administrativo inadecuado a la solicitud de sustitución pensional de adulto mayor. Esto como un caso particular de la vida cotidiana en donde se estableció la presentación de un derecho de petición. Bien, como aspecto cuarto, un punto bastante esencial, tenemos entonces eh, a mencionar cuál es el nombre que se le da a esta norma, qué prestación económica tiene. ¿Ya? Para mencionar entonces de antemano el nombre que se le da en general a esta prestación económica es la del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Dicho esto, estas prestaciones económicas o las prestaciones económicas que se dan en este fondo son tales como la pensión de gracia, pensión de jubilación, pensión post-mortem, pensión por retiro de vejez, pensión de invalidez o sustitución pensional. Estos son algunos de los nombres de las prestaciones sociales, perdón, de las prestaciones económicas que se dan en este régimen exceptuado en el caso de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Bien, teniendo claro esto, procederemos entonces a explicar un poco el aspecto 5 de nuestro índice, el cual es el ámbito de la aplicación y a quién se le aplica. Según lo establecido en la Ley del 91 del año 1989, en su artículo primero, el cual reza así: para los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos. Primero, persona nacional, los docentes vinculados por nombramiento del gobierno nacional. Segundo, personal nacionalizado, los docentes vinculados por el nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero del 76 y los vinculados a partir de esa fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 47 de 1975. Y como tercer aspecto tenemos entonces el personal territorial, en el caso de los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial a partir del 1 de enero del 76, sin el cumplimiento de requisitos establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. Establecido entonces estos primeros incisos, estos primeros parámetros de la relatoría, procedo entonces a explicar los requisitos para obtener las pensiones de jubilación, de invalidez, de retiro por vejez y de muerte, los cuales entonces, dentro de un aspecto muy esencial, resaltan cuáles son esos requisitos esenciales que se requieren para poder requerir estas pensiones. Bien, empezando por la pensión de jubilación ordinaria, la cual tiene un estatus, el cual hay que definir, que nos dice que la fecha de cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicio, el tiempo de servicio para todos los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio es de 20 años de servicio. La edad, que es otro requisito para poder obtener esta pensión, es de 57 años de edad para hombres y para mujeres. Esto es lo que se requiere.
y el tiempo de servicio, como lo mencioné anteriormente, es de 20 años. Bien, en cuanto a ese monto de la prestación económica, cabe recalcar que el 75% promedio de los factores salariales cotizados en el último año de servicio antes a la fecha del estatus. Estos son uno de los aspectos esenciales que se requieren para adquirir esta pensión. Estamos definiéndolos en tres aspectos muy puntuales: el estatus, la edad, el tiempo de servicio. Bien. Entonces, el tiempo de servicio y adherido a esto, el monto de la prestación económica. Son cuatro factores que se tienen que tener en cuenta para poder ser beneficiarios de estas pensiones. Como segundo aspecto o segunda pensión, tenemos entonces la que es por aporte, pensión por aportes. Nos dice dentro de su requisito para obtenerla que es el derecho vitalicio para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que acredite en cualquier tiempo 20 años o más de cotización o aportes continuos. Frente a este, el estatus que se debe adquirir es al cumplimiento de los requisitos de edad y de tiempo de servicio. La edad también corresponde a la de 57 años o más si es mujer y 60 años o más si es hombre. El tiempo de servicio es igual también, es de 20 años o más de cotizaciones o aportes en cuanto a esta se refiere. En cuanto a el monto de la prestación económica que se debe tener en cuenta para adquirir esta pensión, es de 75 años, perdón, de 75% el promedio de los factores salariales cotizados en el último año de servicio anterior o a la fecha del estatus. Estos son los factores a tener en cuenta o los requisitos a tener en cuenta en cuanto a la pensión por aportes. Bien, viene una pensión muy indispensable, muy importante, y es la pensión de invalidez, el cual o la cual es el derecho temporal o vitalicio para los docentes afiliados que, estando vinculados al servicio activo, se hallen en situación de invalidez por pérdida de su capacidad laboral. Frente a esta tenemos un estatus también, el cual se adquiere el derecho a partir de la fecha de de la valoración médica que determina la pérdida de capacidad laboral según certificación médica. Es importante que conozcamos que referente a esta pensión de invalidez se debe una certificación médica, se debe llegar a esta certificación para poder establecer el monto por el cual se va a llevar a cabo la pensión. Tenemos entonces la definición del PCL, que es la pérdida de capacidad laboral. ¿Cuál es el porcentaje que se requiere? Un 75% en cuanto a esto. El tiempo de servicio es el simple hecho de estar activo. Y en cuanto a el monto de la prestación económica, tenemos algo muy puntual, la cual indica lo siguiente. Si la pérdida de la capacidad laboral excediere el 75% sin pasar el 95%, la pensión mensual será equivalente al 75% del último salario cotizado por el empleado oficial. En cambio, si la pérdida de la capacidad laboral es de 75%, dicha pensión será igual al 50% del último salario cotizado por el empleado oficial. El valor de la pensión se establecerá entonces teniendo en cuenta eh, el último salario cotizado por el titular del derecho. Estos son los aspectos a tener en cuenta en cuanto a la pensión de invalidez. Retiro por vejez, tenemos también que este es el reconocimiento a los docentes que se encuentran afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Económicas por retiro del servicio por el ente nominador, en este caso la Secretaría de Educación. El estatus referente a esta pensión es que a partir de la fecha del retiro del servicio por adquirir la mayoría de edad de retiro forzoso, efectúe a través de un acto administrativo por el ente nominador al cual se le encontraba vinculado. Referente a este, el tiempo de servicio por el simple hecho de estar activo teniendo 70 años de edad. Tenemos también el monto de la prestación económica, es el 20% del salario
cotizado al retiro del servicio más el 2% por cada año de servicio oficial laborado cuyo valor se ajustará al salario mínimo legal mensual vigente. Y como último aspecto, no menos importante, tenemos entonces la pensión por muerte, la cual quise dividirla en dos: pensión post-mortem 18 años y pensión post-mortem 20 años. Empecemos entonces a definir la de 18 años, la cual se indica que es un derecho temporal por el término de 5 años por el fallecimiento del docente activo. Frente a esta, el estatus que se señala es que la fecha del fallecimiento, pérdida del derecho, los hijos al cumplir la mayoría de edad, antes que se les sea suspendido el pago de la mesada pensional por el término de 5 años. Los beneficiarios de esta pensión serán el cónyuge, supertite, hijos menores de 18 años. Estos son los dos eh, tipos de beneficiarios. En cuanto a la pensión post-mortem de 20 años, nos indica entonces que es un derecho vitalicio que se reconoce a los beneficiarios del docente que al fallecimiento el docente hubiese cumplido 20 años de servicio continuo, muy importante, discontinuo o cumplir la edad requerida para pensionarse, la cual es 55 años para mujeres y hombres. El estatus es que a la fecha del fallecimiento del docente. Y en este caso, los beneficiarios serían el compañero permanente, cónyuge, que acredite la convivencia con el causante hasta la fecha de fallecimiento por el término de 5 años, allegando declaraciones de terceros. También tenemos otro tipo de beneficiarios, los cuales son los hijos menores de 18 años con pérdida de capacidad laboral superior al 50%, mayores de 18 años y menores de 25 años, imposibilitados de trabajar por motivo de sus estudios. Esto como el aspecto que se requiere para ser beneficiarios de esta pensión. Y en cuanto a ese monto de la prestación económica que se requiere para obtener esta pensión, es el 75% del salario cotizado durante el último año de servicio anterior al fallecimiento. Entonces, es importante que comprendamos que todos estos aspectos esenciales para requerir estas pensiones son indispensables conocerlos a cabalidad para que se pueda llevar a cabo entonces un gran proceso en cuanto a adquirir este tipo de derechos. Este ha sido el podcast por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y claridad para que comprendan todos los aspectos esenciales a tener en cuenta referente a este tipo de régimen exceptuado. Tengan todos un muy buen día.